En el invierno de 1959, la Unión Soviética era un país que todavía sentía el peso de lo que había vivido apenas 14 años antes. La Segunda Guerra Mundial había terminado, sí, pero sus cicatrices seguían ahí, debajo de la piel de cada ciudad, de cada familia, de cada generación que había crecido entre ruinas y reconstrucción. Sin embargo, había algo nuevo en el aire, una energía joven, esperanzada, llena de posibilidades. Los estudiantes universitarios de aquella época vivían con una intensidad particular. Estudiaban mucho, soñaban mucho, y cuando podían escapar del frío de las aulas y las bibliotecas, salían a caminar, a escalar, a explorar. En la ciudad de Sverdlovsk, que hoy se llama Ekaterimburgo, y que está ubicada justo en la frontera entre Europa y Asia, en el corazón de los Urales, había una universidad politécnica que era conocida en toda la región. El Instituto Politécnico de los Urales era una institución seria, con carreras exigentes, con profesores que no perdonaban errores en los exámenes, pero también era un lugar donde los estudiantes habían formado algo que los hacía distintos, un club de senderismo. No era un club informal de amigos que salían los fines de semana a caminar por el parque. Era un grupo organizado, con expediciones planificadas, con rutas trazadas sobre mapas, con entrenamiento físico, con jerarquías y responsabilidades. Los estudiantes de ese club hacían excursiones largas, de días o semanas, a zonas remotas de los Urales. Dormían bajo el cielo abierto en pleno invierno. Cargaban sus propias tiendas, su propio alimento, su propio equipo. Era una forma de vida para ellos. Y en enero de 1959, un grupo de 10 personas de ese club decidió emprender una expedición al norte de los Urales. Una ruta difícil, catalogada como de 3er grado de dificultad, que era el nivel más alto posible en aquella época para una excursión en invierno. Solo los más preparados intentaban algo así. El líder del grupo se llamaba Igor Diatlov. Tenía 23 años. Era un estudiante de ingeniería de radio, y todos en el club sabían que Igor era especial. No porque fuera el más fuerte o el más rápido, sino porque era el más meticuloso. Planificaba cada expedición con una precisión casi obsesiva. Revisaba los mapas muchas veces, calculaba las distancias, las alturas, el peso del equipo, las calorías necesarias para cada día de marcha. Llevaba un diario. Era tranquilo, reservado, de pocas palabras, pero cuando hablaba, los demás escuchaban. Había liderado varias expediciones anteriores sin ningún problema. Era de esa clase de personas en las que uno confía sin necesidad de grandes argumentos. Solo con ver cómo se mueve, cómo piensa, cómo organiza las cosas. Junto a Igor estaban los demás miembros del grupo. Zina Kolmogorova tenía 22 años y era una de las personas más queridas del club. Era alegre, extrovertida, le encantaba cantar alrededor de la fogata y tenía una energía que resultaba contagiosa
incluso en los días más duros de marcha. Llevaba un diario también, como Igor, y sus anotaciones estaban llenas de pequeños detalles. El color del cielo al amanecer, el ruido que hacía la nieve al crujir bajo las botas, los chistes que contaban sus compañeros. Era estudiante de ingeniería técnica. Liuda Dubinina tenía 21 años y era la más joven de las dos mujeres del grupo. Era seria, ambiciosa, con una determinación poco común. No era de las que se quejaban cuando el camino se ponía difícil. Al contrario, parecía que los obstáculos la motivaban más. Estudiaba ingeniería económica y ya había participado en expediciones anteriores con el club. Rustem Slobodin tenía 23 años. Era un tipo tranquilo, de sonrisa fácil, que tocaba la mandolina. Llevaba el instrumento en casi todas las expediciones, porque decía que la música era tan importante como la comida cuando uno estaba lejos de casa. Estudiaba ingeniería mecánica y era conocido por ser uno de los más resistentes físicamente del grupo. Yuri Krivonishenko tenía 24 años y trabajaba en una planta nuclear llamada Mayak. Era uno de los miembros más experimentados del club y uno de los que más había caminado por los Urales. También tocaba la mandolina y cantaba. Tenía ese tipo de carácter que hace que los grupos funcionen. Siempre dispuesto a ayudar, siempre con una palabra de aliento cuando las cosas se ponían pesadas. Yuri Doroshenko tenía 21 años. Era amigo cercano de Krivonishenko y estudiante de ingeniería física. Era alto, de complexión robusta, y en el grupo cumplía a menudo las tareas más físicas sin queja alguna. Había algo genuinamente generoso en su forma de ser. Alexander Kolevatov tenía 25 años y era quizás el más intelectual del grupo en el sentido clásico. Estudiaba física nuclear y leía mucho. Era reflexivo, cuidadoso con las palabras, el tipo de persona que piensa antes de hablar. Había trabajado en Moscú antes de regresar a Sverdlovsk para continuar sus estudios, lo que le daba una cierta perspectiva diferente a la de sus compañeros. Nikolai Thibault Brignol tenía 24 años y era hijo de un prisionero político francés que había sido deportado a Siberia en los años de Stalin. Había nacido y crecido en la Unión Soviética, hablaba ruso como lengua materna y era uno de los más experimentados en técnicas de supervivencia al aire libre. Era pragmático, resolutivo, de los que toman decisiones sin paralizarse. Y finalmente estaba Alexander Zolotaryov, el mayor del grupo con 37 años. Este detalle era importante porque él no era estudiante del instituto. Era un guía de senderismo con mucha más experiencia que todos los demás juntos. Había sobrevivido a la guerra. Había caminado por montañas de distintas partes de la Unión Soviética. Se había unido al grupo poco antes de la expedición, casi como un añadido de último momento, lo cual era algo inusual. Nadie lo conocía muy bien. Era amable, reservado, y llevaba consigo una cámara con la que fotografiaba casi todo. Había un 10º miembro, Yuri Yudin.
23 años, estudiante de ingeniería económica. Yudin sería el único que regresaría. No porque huyera, sino porque su cuerpo lo obligó. A los pocos días de iniciada la expedición, comenzó a sentir un dolor intenso en la pierna izquierda. Una dolencia que ya le había causado problemas antes. Con mucho pesar, y seguramente sintiéndose culpable por dejar al grupo, decidió dar vuelta atrás. Se despidió de sus compañeros el 28 de enero. Los abrazó. Les dejó algunos de sus víveres para que no cargaran de más el peso de la marcha. Y regresó al último pueblo que habían cruzado. Durante muchos años, Yudin vivió con eso, con el peso de haber sido el único que volvió. En entrevistas que daría décadas después, describía ese momento de la despedida con una mezcla de alivio y culpa que nunca desapareció del todo. Decía que recordaba perfectamente los rostros de sus amigos aquella mañana. El frío, la luz gris del amanecer sobre la nieve, y cómo los vio alejarse hacia el norte, hacia las montañas, hacia ese horizonte blanco y silencioso. Pero antes de llegar a ese momento de la despedida, hay que entender cómo era la vida de estas personas en los días anteriores al viaje, porque no eran héroes ni aventureros excepcionales. Eran jóvenes estudiantes que vivían con sencillez, que tenían amigos, rutinas, pequeñas alegrías cotidianas. Y eso es lo que hace que su historia resulte tan cercana, tan humana, tan difícil de olvidar. En las semanas previas a la expedición, el grupo se reunió varias veces para planificar los detalles. Se encontraban en las habitaciones del internado o en algún aula vacía del instituto por las tardes, con los mapas extendidos sobre las mesas y tazas de té caliente que iban enfriándose mientras hablaban. Igor explicaba la ruta con calma, señalando los puntos clave con un lápiz. Los demás hacían preguntas, sugerían ajustes, calculaban cuánto peso podían cargar cada uno. Era una conversación práctica, meticulosa, del tipo que se tiene cuando uno conoce bien lo que está haciendo y lo respeta. La ruta que habían trazado los llevaría desde Sverdlovsk hacia el norte, hasta una zona remota de los Urales del norte, conocida por sus paisajes extremos y sus condiciones climáticas impredecibles. El objetivo principal era llegar a una montaña llamada Otorten. En el idioma del pueblo Mansi, los indígenas que habitaban esa región desde tiempos inmemoriales, el nombre Otorten significaba algo así como «no vayas allá». Un detalle que mucha gente mencionaría después, con esa tendencia humana de buscar señales en las palabras, cuando ya es demasiado tarde para que importen. El plan era el siguiente: salir de Sverdlovsk en tren hasta la ciudad de Ivdel, luego continuar en camión hasta el pueblo de Vizhai, que era la última localidad habitada de la zona. Desde Vizhai marcharían a pie hacia el norte siguiendo el río Lozva. La distancia total a recorrer era de alrededor de 300 kilómetros de ida y vuelta, en condiciones de invierno pleno, con temperaturas que podían caer hasta los 40 grados bajo cero. El regreso estaba previsto para el 12 de febrero.
Igor había prometido enviar un telegrama al club en cuanto estuvieran de vuelta en Vizcay. Prepararon el equipo con cuidado: tiendas de campaña, sacos de dormir, estufas portátiles, provisiones para varios días, mapas, brújulas, esquís, picos de montaña. Llevaban cuadernos para tomar notas y varias cámaras fotográficas. Les gustaba documentar sus expediciones, guardar recuerdos, ese impulso de registrar lo vivido que es tan profundamente humano. La noche antes de partir, algunos del grupo se reunieron en casa de Zina Kolmogorova. Cantaron canciones, bebieron té, hablaron de lo que encontrarían en las montañas. Era el tipo de noche cálida y sencilla que uno recuerda mucho después, sin saber en ese momento que la va a recordar. Fuera hacía un frío terrible. Dentro, la luz era amarilla y tenue, y había risas. Al día siguiente, el 23 de enero de 1959, el grupo subió al tren en la estación de Sverdlovsk con sus mochilas enormes, sus esquís apoyados en el hombro, y esa mezcla de nerviosismo y entusiasmo que siempre acompaña el inicio de una aventura. Algunos de sus amigos fueron a despedirlos. Hubo abrazos, promesas de que pronto estarían de vuelta con nuevas historias. Y el tren se fue alejando lentamente. La estación fue quedando atrás, la ciudad fue quedando atrás. Y delante, solo el invierno, solo el blanco interminable de los Urales. El tren que llevaba al grupo de Igor Dyatlov hacia el norte tardó varias horas en recorrer la distancia entre Sverdlovsk e Ivdel. Era un viaje lento, como todos los viajes en tren de aquella época en la Unión Soviética, donde los trenes no tenían prisa porque la tierra era demasiado grande para tenerla. Los jóvenes pasaron ese tiempo jugando a las cartas, leyendo, durmiendo apoyados contra las ventanas, que se iban cubriendo de escarcha por dentro. Afuera, el paisaje era el mismo durante horas. Bosques de abedules sin hojas, campos cubiertos de nieve, el cielo gris y bajo de enero. Un paisaje que a algunos podría parecer monótono, pero que tenía su propia belleza particular. Una belleza quieta, sin adornos, que se va apreciando con el tiempo. Llegaron a Ivdel el 25 de enero. Desde allí tomaron un camión que los llevó hasta Vizcay, el último pueblo habitado antes de que el mundo humano se terminara y comenzara algo más antiguo, más vasto, más indiferente. Vizcay era un lugar pequeño, de esos que existen casi como un susurro al margen del mapa. Unas pocas casas de madera, humo saliendo de las chimeneas, perros que ladraban a los desconocidos, hombres que los miraban con esa mezcla de curiosidad y reserva que tienen los habitantes de los lugares remotos cuando ven llegar a gente de la ciudad cargada de equipo especial. En Vizcay pasaron la noche del 26 de enero. Durmieron en una cabaña que les prestaron. Era cálida, olía a madera húmeda y a leña quemada. Zina anotó en su diario que habían cenado bien y que el dueño de la cabaña
les había contado historias sobre la zona, sobre los mansis, los indígenas que vivían más al norte, sobre los espíritus que, según ellos, habitaban las montañas más altas. Eran historias que se contaban alrededor del fuego, con la nieve golpeando las paredes de madera afuera, y que resultaban agradables de escuchar sin tomárselas demasiado en serio. Al día siguiente, el 27 de enero, partieron de Vidhai. Fue el inicio de la marcha propiamente dicha. Se calzaron los esquís, se ajustaron las mochilas y comenzaron a caminar hacia el norte, siguiendo el curso del río Lozva. La nieve era profunda. El cielo estaba despejado, lo cual en invierno en los Urales significa que el frío es más intenso, porque sin nubes nada retiene el calor. Caminaron durante horas. El sonido de los esquís sobre la nieve, el crujido de las ramas, el viento que a veces se levantaba y silbaba entre los árboles. Y el silencio, ese silencio particular de los lugares donde no hay personas a kilómetros de distancia. Un silencio que pesa, que tiene textura, que hace que uno sea más consciente de su propia respiración. Al final del día, llegaron a un punto donde el río se ensanchaba ligeramente. Montaron la tienda, encendieron el hornillo, prepararon algo caliente para cenar. Krivonishenko tocó la mandolina un rato, mientras los demás comían. Slobodin cantó algo, mal, y todos se rieron. Era esa clase de alegría pequeña que sólo existe cuando uno está lejos de todo lo conocido y se siente, de alguna manera extraña, completamente libre. El 28 de enero fue el día en que Yuri Yudin tomó la decisión más difícil de su vida. Llevaba 2 días marchando y el dolor en la pierna había empeorado. No podía ignorarlo más. Reunió a Igor y le explicó lo que sentía. Hubo un silencio. Igor lo miró con esa calma suya característica y le dijo que hiciera lo que necesitara hacer, que su salud era lo primero. El resto del grupo acompañó esa despedida con la misma comprensión, aunque era evidente que todos lamentaban que Yudin tuviera que irse. Hubo abrazos. Yudin les dejó parte de su equipo y algunos víveres, y luego los vio alejarse. Él se quedó parado en la nieve, mirándolos caminar, y ellos siguieron hacia adelante sin darse la vuelta. A partir de ese momento, el grupo era de 9 personas, y siguieron avanzando. Los días 29 y 30 de enero transcurrieron con relativa normalidad. Avanzaron siguiendo el río, atravesaron zonas de bosque denso, cruzaron hacia el afluente llamado río Auspilla. El terreno se fue volviendo más complicado a medida que se acercaban a las montañas. Las pendientes aumentaban. La nieve era más irregular, más traicionera. El viento del norte ganaba presencia. Pero el grupo era experimentado y siguió adelante con paso firme y disciplinado. El 31 de enero llegaron al límite entre el bosque y la zona abierta de la montaña. Era un momento significativo
en cualquier expedición de ese tipo. El bosque, aunque frío y silencioso, ofrecía una cierta protección. Los árboles cortaban el viento, las ramas filtraban la nieve, pero al salir del bosque y entrar en la tundra de alta montaña, uno quedaba completamente expuesto. El viento podía ser brutal. La visibilidad podía caer a cero en cuestión de minutos si el tiempo cambiaba. Era un mundo diferente, más austero, más implacable. En ese punto, el grupo tomó una decisión importante y muy razonable. En lugar de intentar cruzar hacia la montaña ese mismo día, decidieron construir un almacén provisional, lo que en la jerga del senderismo soviético se llamaba la baz. Era básicamente un depósito de víveres y equipo que no necesitarían para la subida, enterrado en la nieve y marcado con un palo para poder encontrarlo a la vuelta. Así aligeraban las mochilas para la parte más difícil de la ruta. Era una técnica estándar y sensata. La hicieron con eficiencia, guardaron parte de las provisiones y pasaron la noche allí, al borde del bosque. Y entonces llegó el 1 de febrero de 1959. Ese día empezaría la subida hacia la montaña. El plan era cruzar el paso que había entre dos picos, el Kholat Syakhl, que en mansi significaba montaña de los muertos, un nombre que nadie habría elegido de haber sabido lo que vendría, y seguir hacia Otorten al día siguiente. El paso en sí no tenía nombre en ningún mapa de la época. Solo después, mucho después, recibiría un nombre. El grupo salió temprano por la mañana. El cielo estaba parcialmente cubierto. El viento era moderado al principio. Comenzaron a ascender por la ladera norte del Kholat Syakhl. Era una subida larga, sin grandes dificultades técnicas, pero físicamente exigente. La nieve en las laderas de alta montaña es diferente a la del bosque. Es más dura, más compacta en algunos tramos y más suelta en otros, lo que hace que cada paso requiera más esfuerzo de lo que parece desde abajo. Durante la subida, el tiempo empeoró. Las condiciones en las montañas pueden cambiar con una velocidad sorprendente, y ese día no fue la excepción. El viento aumentó. La visibilidad disminuyó por la nieve que levantaba el viento desde las laderas. En algún momento, el grupo perdió ligeramente la orientación y avanzó en una dirección que los llevó más hacia el oeste de lo que pretendían. Cuando se dieron cuenta, ya estaban más arriba en la ladera y el tiempo había empeorado lo suficiente como para hacer peligroso intentar corregir el rumbo. Igor tomó la decisión de acampar allí donde estaban. No era el lugar ideal. Estaban en una ladera abierta, expuesta al viento, sin ninguna protección natural. Pero descender con visibilidad reducida y viento fuerte también tenía sus riesgos. Era una decisión difícil, de esas en las que no hay una respuesta obviamente correcta. Igor eligió quedarse. Más tarde se especularía mucho sobre esa decisión, pero en ese momento, con la información que tenían, era una elección comprensible para un grupo experimentado. Montaron la tienda en la ladera, la aseguraron como pudieron.
La temperatura esa noche bajó considerablemente. Los registros meteorológicos de la zona indicarían después que podría haber estado entre 20 y 30 grados bajo cero, con viento que aumentaba sensiblemente la sensación térmica. Entraron en la tienda, se quitaron las botas exteriores para no mojar los sacos de dormir, se metieron en los sacos. Alguien preparó algo caliente, probablemente té. Quizás hablaron un rato, quizás no mucho, porque el cansancio del día pesaba. Quizás Slobodin hizo algún comentario y alguien respondió, y hubo una pequeña risa apagada. Y luego el silencio. El viento golpeaba la lona de la tienda, la nieve silbaba afuera. Y 9 personas se fueron quedando dormidas una por una, con ese tipo de sueño profundo que sólo produce el agotamiento físico real. Esa noche, en algún momento que nadie pudo determinar después con exactitud, algo ocurrió. No se sabe qué. Eso es, en esencia, todo lo que se sabe sobre la última noche de Igor Dyatlov y sus compañeros. Y esa ignorancia, ese hueco en el centro de la historia, es lo que ha hecho que el paso Dyatlov sea uno de los misterios más perturbadores del siglo XX. Pero para entender lo que se encontró después, hay que hablar primero de lo que pasó cuando el grupo no regresó. Cuando el 12 de febrero llegó y no llegó ningún telegrama. Cuando el silencio se hizo demasiado largo para ignorarlo. En Sverdlovsk las familias esperaban. Los amigos del club esperaban. Un día pasó, luego otro, luego una semana. La ausencia de noticias fue convirtiéndose poco a poco en algo que nadie quería nombrar, pero todos sentían. El 20 de febrero, familiares y amigos presionaron a las autoridades para que organizaran una búsqueda. Los primeros equipos de rescate partieron unos días después. No imaginaban lo que iban a encontrar. Los primeros equipos de búsqueda llegaron a la zona el 26 de febrero de 1959. Eran estudiantes voluntarios del mismo instituto, amigos de los desaparecidos, que habían insistido en ir ellos mismos porque no podían quedarse esperando. También había soldados, guías de montaña y pilotos que sobrevolaban la zona en pequeñas aeronaves buscando cualquier señal de vida, cualquier rastro de color sobre la blancura infinita de la nieve. El tiempo había sido malo durante días. Las tormentas habían borrado huellas, cubierto marcas, uniformado todo bajo capas nuevas de nieve. Pero no todo. El 26 de febrero, un grupo que avanzaba por la ladera norte del Kholat Syakhl encontró algo que hizo que todos se detuvieran. La tienda. Estaba allí, en la ladera, parcialmente hundida bajo la nieve acumulada, pero visible. Y lo primero que notaron no fue la tienda en sí, sino el estado en que estaba. La lona estaba rasgada, no por fuera, por dentro. Había cortes, desgarros, que claramente habían sido hechos desde el interior, con un cuchillo o con algún objeto afilado. Parecía como si alguien, o varios, hubieran cortado la tela de la tienda para salir por ella, en lugar de usar la entrada normal.
Los rescatistas se acercaron con cuidado. La nieve que había entrado por los agujeros cubría parte del interior. Dentro encontraron los objetos personales del grupo perfectamente ordenados. Las mochilas, las provisiones, los cuadernos y las cámaras fotográficas, las botas de todos los miembros que estaban colocadas cerca de la entrada, 9 pares de botas, adentro, listas para ser calzadas, pero no las llevaban puestas. Eso era lo que no tenía sentido inmediatamente. Quien fuera que hubiera salido de esa tienda había salido sin botas. En pleno invierno, con temperaturas de decenas de grados bajo cero, descalzos o con solo los calcetines de lana interiores. Algunos con una sola media. Algunos solo con sus ropas interiores, sin el equipo de abrigo exterior que hubiera sido absolutamente necesario para sobrevivir más de unos pocos minutos en esas condiciones. ¿Por qué? ¿Qué podría obligar a 9 personas experimentadas que conocían perfectamente los peligros del frío a abandonar su refugio en plena noche, en plena tormenta, sin equiparse primero? Siguieron las huellas. La nieve había conservado, de manera incompleta pero suficiente, las marcas de las pisadas que salían de la tienda y descendían por la ladera en dirección al bosque, hacia el límite entre el mundo abierto de la montaña y la protección relativa de los árboles. Había 9 conjuntos de huellas. Lo que era notable era que las huellas no parecían las de personas corriendo en pánico. Parecían huellas de personas caminando, juntas, en la misma dirección, con una cierta regularidad, como si el grupo hubiera salido de manera organizada y hubiera caminado deliberadamente hacia el bosque. Y entonces, a unos 1500 metros ladera abajo de la tienda, al borde del bosque, junto a un cedro grande y viejo, cuyas ramas más bajas quedaban a la altura de un hombre adulto, encontraron los primeros cuerpos: Yuri Krivonichenko y Yuri Doroshenko. Estaban uno al lado del otro, en la nieve, al pie del cedro. Iban muy poco abrigados. Krivonichenko tenía solo calcetines y ropa interior. Doroshenko tenía más ropa, pero tampoco la suficiente para haber sobrevivido a esa noche. Sus cuerpos mostraban las marcas características de la hipotermia severa. La muerte por congelamiento tiene un aspecto particular que los médicos forenses aprenden a reconocer. La piel adquiere un color que va del rojo al morado. Los músculos se endurecen. El rostro queda congelado en una expresión que a veces parece de paz y a veces de algo más difícil de describir. Pero había algo más que llamó la atención de los rescatistas en ese momento, aunque al principio no le dieron tanta importancia porque estaban demasiado conmocionados por el hallazgo en sí. Las ramas más bajas del cedro estaban rotas. Algunas estaban a varios metros de altura, y los dedos de los 2 jóvenes tenían marcas que sugerían que habían intentado trepar al árbol. Habían arañado la corteza, quizás intentando subir para ver algo, o para alejarse de algo que estaba abajo. Cerca del cedro había restos de una pequeña fogata que alguien había encendido.
Era una fogata modesta, de pocas ramas, que no habría dado suficiente calor para proteger a nadie del frío de esa noche, pero alguien la había encendido, lo que significaba que, al menos durante un tiempo, algunos miembros del grupo habían estado vivos y conscientes junto a ese árbol. Habían intentado hacer fuego. Habían intentado sobrevivir. Más arriba en la ladera, entre el cedro y la tienda, a distintas distancias, encontraron 3 cuerpos más. Primero, el de Igor Diatlov. Estaba a unos 300 metros del cedro, en la ladera, tumbado de espaldas en la nieve, con el brazo doblado, de una manera que sugería que había caído mientras intentaba subir de regreso hacia la tienda, o quizás mientras se arrastraba. El estado de su cuerpo indicaba que también había muerto de hipotermia. No había señales externas de violencia. Estaba más abrigado que los 2 que habían encontrado junto al cedro, pero no lo suficiente. A unos metros más arriba encontraron a Zina Kolmogorova, la chica alegre que cantaba alrededor de la fogata, la que llevaba un diario lleno de pequeños detalles del mundo. También estaba de cara al suelo, como si hubiera caído de rodillas primero. También hipotermia. También sin señales externas de violencia. Y un poco más arriba, Rustem Slobodin, el que tocaba la mandolina, el que hacía reír a todos con sus canciones mal cantadas. En su cuerpo encontraron algo que no habían visto en los demás. Una pequeña fractura en el cráneo. Era una fractura que los médicos forenses describirían como no suficientemente grave para haberlo matado por sí sola. Podría haberla causado una caída, o un golpe, o simplemente el impacto de la cabeza contra la nieve helada al desplomarse por el frío. No quedaba claro. 5 cuerpos, encontrados en esa primera etapa de la búsqueda. Los otros 4 tardaron más tiempo en aparecer. Los 4 restantes, Lyuda Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Thibaut Brignol y Alexander Zolotariov, no fueron encontrados hasta el 4 de mayo. La nieve los había cubierto completamente. Estaban en un lugar diferente a los demás, no en la ladera abierta ni junto al cedro. Estaban en un barranco, un pequeño cañón de roca y hielo, cubierto de nieve, a unos 70 metros del cedro, en una zona que quedaba más baja y protegida. Para llegar hasta el fondo del barranco, los rescatistas tuvieron que romper más de 2 metros de nieve compactada. Lo que encontraron allí fue lo que transformó este caso de una tragedia montañera, triste pero comprensible, en algo que nadie ha podido explicar satisfactoriamente hasta hoy. Los 4 cuerpos estaban en mejores condiciones de ropa que los del cedro. De hecho, algunos llevaban prendas que no eran las suyas. Prendas que pertenecían a los que habían muerto primero junto al cedro. Alguien había quitado ropa de los cuerpos de los muertos para dársela a los vivos. Era una acción lógica, incluso heroica. Los sobrevivientes de esa primera etapa del horror habían intentado mantener con vida a los que aún podían salvarse. Pero era el estado de los cuerpos lo que resultaba inexplicable. Nikolai Thibaut Brignols
presentaba fracturas graves en el cráneo. No la pequeña fractura de Slobodin. Fracturas de una violencia considerable, del tipo que se asocia con impactos de alta energía. Alexander Zolotaryov tenía varias costillas rotas en el lado derecho, con un patrón de fractura que los forenses describieron como muy inusual. Las fracturas eran múltiples, simétricas, y el tejido blando circundante no mostraba las señales externas de violencia que habitualmente acompañan ese tipo de daño. Era como si las costillas hubieran sido aplastadas desde dentro o desde afuera por una fuerza que no dejó marcas en la piel. Iliuda Dubinina, la más joven, la más determinada, la que nunca se quejaba cuando el camino se ponía difícil. Su caso era el más perturbador de todos. Tenía las mismas costillas rotas, con el mismo patrón inusual. Pero además, cuando los forenses examinaron su cuerpo, descubrieron algo que nadie supo cómo explicar entonces y que sigue siendo uno de los detalles más inquietantes del caso. Le faltaba la lengua y los ojos. No es que se hubieran deteriorado por el tiempo o los animales, al menos no de una manera que explicara completamente lo que los examinadores vieron. La cavidad donde debían estar los tejidos blandos mostraba una ausencia que generó preguntas que siguen sin respuesta clara. El examen forense oficial, realizado en condiciones que distaban mucho de ser ideales, concluyó que las muertes habían sido causadas por hipotermia en los 5 primeros casos y por traumatismos graves en los 4 del barranco. La causa de los traumatismos fue catalogada como fuerza natural desconocida de gran potencia. Una descripción que decía todo y no decía nada al mismo tiempo. El caso fue clasificado como secreto. Los archivos no fueron accesibles al público durante décadas. Las familias recibieron información limitada y poco satisfactoria. Se les pidió que no hablaran de ello, y durante mucho tiempo así fue. El silencio oficial se añadió al silencio de las montañas, y el misterio quedó enterrado bajo capas de nieve burocrática, igual que los cuerpos habían quedado enterrados bajo capas de nieve real. Pero los misterios que involucran a personas jóvenes, llenas de vida, con nombres y rostros y diarios, llenos de pequeñas observaciones sobre el mundo, no se quedan callados para siempre. La historia del paso Dyatlov fue filtrándose, generación tras generación, primero en susurros, luego en discusiones, luego en investigaciones, y finalmente en algo que abarcó a personas de todo el mundo, que nunca habían pisado los Urales, y que sin embargo sentían que necesitaban saber lo que había pasado allí aquella noche de febrero. Hay algo particular en los misterios que no tienen resolución. No es sólo la curiosidad, que por supuesto está ahí. Es algo más profundo. Es la incomodidad de que el mundo, que generalmente nos ofrece al menos la ilusión de un orden comprensible, muestre de repente un hueco, un lugar donde la lógica no llega, donde las preguntas se quedan sin responder, no por falta de voluntad para investigar, sino porque la realidad parece haberse negado a dejar suficientes huellas.
El caso del Paso Dyatlov generó, a lo largo de las décadas siguientes, un número extraordinario de teorías. Algunas eran elaboradas y detalladas, otras eran simples y directas. Algunas venían de investigadores rigurosos, otras de personas que simplemente no podían dejar de pensar en ello. Y lo más frustrante, y también lo más fascinante, es que ninguna de ellas ha conseguido explicar completamente todos los elementos del caso. La teoría más simple, la que las autoridades soviéticas favorecieron durante mucho tiempo, era que el grupo había sido víctima de las condiciones climáticas extremas de la zona. Una tormenta repentina, vientos de una violencia excepcional, tal vez una avalancha pequeña o el riesgo inminente de una. Algo que habría obligado al grupo a salir de la tienda de emergencia para no quedar sepultados. La idea era que en el pánico de ese momento, en la oscuridad y el frío y el viento, se habían dispersado, habían perdido la orientación, y el frío los había matado antes de que pudieran reagruparse o encontrar refugio. Era una teoría que tenía cierta lógica para los primeros 5 cuerpos. La hipotermia como causa de muerte era consistente con lo que los forenses encontraron. La dispersión de los cuerpos entre la tienda y el bosque podía explicarse si cada persona había intentado moverse de manera diferente en la oscuridad. Y el hecho que me ha abocado de que los cortes en la tienda fueran desde adentro sugería una salida urgente, precipitada. Pero los 4 del barranco no encajaban. Sus fracturas no eran consistentes con una avalancha simple. Las fracturas de Dubinina y Zolotaryov en las costillas tenían un patrón que varios médicos forenses, revisando los documentos décadas después, describieron como más característico de un impacto de alta velocidad que de los efectos de una acumulación de nieve. Y la ausencia de señales externas de violencia en la piel, cuando las lesiones internas eran tan graves, era algo que no tenía una explicación sencilla. Más tarde se investigó la posibilidad de una explosión. Algún tipo de onda expansiva que hubiera actuado sobre los cuerpos desde cierta distancia, causando fracturas internas sin dañar la superficie de la piel. Era una hipótesis que técnicamente era posible, pero que generaba más preguntas de las que respondía. ¿De dónde habría venido una explosión en esas montañas? Los Urales eran una zona donde el ejército soviético realizaba pruebas y operaciones que no siempre eran de conocimiento público. Había instalaciones nucleares en la región, como aquella en la que trabajaba Krivonichenko. ¿Habría alguna conexión? Esto llevó a otra teoría, que durante años fue solo una especulación, pero que generó mucho interés: la de las pruebas militares secretas. La idea de que el grupo habría tenido la mala suerte de acampar en una zona donde se realizaba algún tipo de prueba de armamento, ya fuera convencional o no convencional, que habrían sido víctimas de algo que el gobierno soviético no podía reconocer sin implicarse a sí mismo, que el secretismo del caso, la clasificación de los archivos, la presión sobre las familias para que guardaran silencio,
no eran el comportamiento habitual de un régimen autoritario ante una tragedia embarazosa, sino el encubrimiento activo de algo que había ocurrido. Esta teoría nunca pudo ser probada y tampoco fue completamente descartada. Hubo quienes señalaron un detalle que los investigadores iniciales habían mencionado, pero no habían investigado en profundidad. Algunos de los cuerpos, cuando fueron examinados bajo luz especial, mostraban una coloración anaranjada en la piel, una pigmentación que no era característica de la hipotermia simple. El cabello de algunos de los muertos también mostraba cambios. Esto generó especulaciones sobre exposición a algún tipo de radiación o a algún agente químico. Nunca fue explicado de manera concluyente. También estaba el dato de las cámaras fotográficas. El grupo llevaba varias. Cuando los investigadores revelaron las películas que habían quedado en las cámaras recuperadas en la tienda, encontraron imágenes del viaje, fotos de los primeros días, de la marcha, del campamento en el río Auspilla, y en el último carrete de una de las cámaras encontraron unas imágenes tomadas de noche. Imágenes borrosas, oscuras, que mostraban algo en el cielo. Puntos de luz. Orbes brillantes. No estaba claro si eran estrellas capturadas con el movimiento de la cámara, algún tipo de fenómeno atmosférico, o algo más difícil de catalogar. Las autoridades no dieron una explicación definitiva sobre esas imágenes. Y aquí es donde la historia del Paso Dyatlov comenzó a bifurcarse en muchas direcciones a la vez, porque aquellas imágenes nocturnas, combinadas con otros datos del caso, dieron pie a una de las teorías más persistentes, aunque también más difíciles de sostener racionalmente: la extraterrestre. La de que el grupo había sido víctima de algún tipo de contacto o incidente con algo de origen no humano. Era la teoría más extrema y también la más difundida en ciertos círculos, especialmente a medida que el caso ganó notoriedad internacional en las décadas posteriores. Pero también había teorías más terrenales y en algunos sentidos más perturbadoras. Una de ellas involucraba a los Mansis. Los investigadores iniciales habían explorado la posibilidad de que algún conflicto con los indígenas de la zona hubiera tenido algún papel en la tragedia. Los Mansis tenían territorios sagrados en esa región, montañas que consideraban prohibidas para los foráneos, y existía la posibilidad teórica de que un enfrentamiento hubiera tenido lugar. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada, incluso por los propios investigadores soviéticos. No había evidencia alguna de presencia mansi en la zona durante esas fechas. Las huellas que rodeaban la tienda eran exclusivamente las de los 9 miembros del grupo. Y los mansis con los que los investigadores hablaron no mostraron señales de conocimiento o implicación. Otra teoría más reciente y más cuidadosamente elaborada volvió a poner el foco en las condiciones naturales, pero con un mecanismo específico: la teoría de la avalancha de placa de viento. No una avalancha clásica, de nieve deslizándose masivamente por una ladera,
sino un fenómeno más sutil y más peligroso en ciertos aspectos. Una placa de viento es una capa de nieve que el viento ha compactado y endurecido sobre otra capa más blanda, creando una especie de losa que puede desprenderse de manera repentina con un peso o una perturbación suficiente. Una placa de viento que cayera sobre la tienda podría haber aplastado a quienes dormían debajo de ella, causando exactamente el tipo de fracturas internas severas que los médicos forenses describieron en los cuerpos del barranco. Y el impacto podría haber sido suficientemente brusco para provocar una salida de emergencia precipitada, sin tiempo para equiparse. Esta teoría, desarrollada con ayuda de modelos de simulación informáticos, publicada en una revista científica en el año 2021, fue recibida con cierto alivio por quienes necesitaban una explicación racional. Tenía la ventaja de ser coherente con los datos físicos, pero también tenía sus limitaciones. La ladera donde estaba la tienda no era particularmente propicia para avalanchas, según los expertos en la zona. Nadie había observado avalanchas similares allí en décadas de registros. Y la teoría no explicaba completamente todos los detalles, como la ausencia de la lengua de Dubinina, que seguía siendo un misterio dentro del misterio. Las autoridades rusas reabrieron oficialmente el caso en el año 2019, 60 años después de los hechos. Después de una investigación que duró varios meses y que examinó los archivos disponibles, la conclusión oficial fue que la causa había sido una avalancha. El caso fue cerrado de nuevo. Muchos investigadores independientes no estuvieron de acuerdo con esa conclusión y argumentaron que la investigación había sido insuficiente. El único sobreviviente del grupo, Yuri Yudin, vivió hasta el año 2013. Pasó décadas sin poder hablar demasiado del asunto. En sus últimos años de vida, cuando el caso ya era conocido internacionalmente y los periodistas e investigadores de todo el mundo pedían hablar con él, accedió a algunas entrevistas. Era un hombre anciano, con el peso de 70 años de preguntas sin respuesta. Decía que nunca había superado la culpa de haber sobrevivido, que pensaba en sus amigos todos los días, que cada vez que llegaba el invierno y la nieve cubría el suelo, los veía alejarse otra vez por esa ladera blanca. En su última entrevista conocida, cuando le preguntaron directamente qué creía que había pasado esa noche, Yudin guardó silencio un momento y luego dijo que no lo sabía, que nadie lo sabía y que quizás había cosas en el mundo que simplemente no tenían una respuesta que los seres humanos pudieran comprender con las herramientas que tenemos. Hoy, la montaña de Kolatsiagl, la montaña de los muertos, existe en el mismo lugar donde siempre ha existido. El paso entre sus laderas tiene ahora un nombre en todos los mapas: el Paso Dyatlov. Hay un monumento en la zona, sencillo, discreto, que recuerda a los 9. Cada año, algunos excursionistas hacen la ruta hasta allí. Caminan por las mismas laderas,
Miran el mismo cielo, sienten el mismo viento que desciende del norte. Y piensan en 9 personas que una noche de febrero se quedaron dormidas en esa montaña y no se volvieron a despertar. Las cámaras que llevaba el grupo revelaron imágenes de sus últimos días juntos. Están en archivos, digitalizadas ahora, accesibles para quien quiera verlas. En ellas se ve a personas jóvenes, sonrientes, cargando sus mochilas, descansando junto a una fogata, mirando a la cámara con esa expresión particular que tiene la gente cuando sabe que alguien los está retratando y trata de poner su mejor cara. Están vivos en esas imágenes, completamente vivos, completamente presentes. Y hay una imagen en particular que resulta difícil de olvidar una vez que se ve. Es una de las últimas fotos del carrete de una de las cámaras, tomada durante la marcha en algún momento del 1 de febrero. Muestra a varios miembros del grupo avanzando por la nieve bajo un cielo gris. Son siluetas pequeñas contra la inmensidad blanca. Están de espaldas a la cámara, caminando hacia adelante, hacia las montañas, hacia ese horizonte que no tiene fin. Es la última imagen que existe de ellos en movimiento. Después de esa foto, solo queda el silencio. Y así termina la historia del Paso Dyatlov. Una historia sin final completo. Una historia que se cierra con una puerta entreabierta, por donde entra un poco de ese viento frío de los Urales que nadie ha conseguido detener. 9 personas jóvenes con toda la vida por delante. Un invierno en las montañas. Una noche que nadie volverá a recordar desde adentro. Gracias por acompañarnos en Historia Aburrida para dormir. Esperamos que esta historia te haya llevado lentamente hacia ese lugar tranquilo donde el sueño espera. Si tienes curiosidad sobre algún detalle del caso, sobre las teorías, sobre la vida de estos jóvenes, puedes dejarlo en los comentarios. Nos gusta saber qué te genera curiosidad. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Hay muchas más historias esperando, largas, tranquilas, detalladas, para las noches en que el mundo de afuera hace demasiado ruido y necesitas que alguien te cuente algo despacio. Buenas noches, que descanses.